Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca de Michael y bienvenidos a esta sección creadores, que bueno, que al final es una charla con autor, con autores, que también es verdad que también lo hago cuando repaso un Berkami, una preventa, pero bueno, en creadores pues trato un poquito más la trayectoria del autor, pero esto ha quedado un poco una mezcla de ambas, porque he tenido el inmenso placer de entrevistar a Rafael Fonteriz, un tío súper majo, un autor, pues bueno, súper contrastado, que lleva más años que yo llevo en el mundo dedicado al cómic entintador de Carlos Pacheco, entintador de Joe Bennett. Ha trabajado para Marvel UK, ha trabajado para Marvel, ha trabajado para el mercado francés. En el mercado español, pues bueno, ha tenido numerosas obras. Y este 2025, pues, estrena este Olvido Culpable, que ya tenéis la reseña en el canal y ha sido una de las mejores lecturas que he tenido en septiembre. O sea, yo es que, de verdad, lo de poder entrevistar a estos autores, a mí me parece. Yo flipo. Yo, sinceramente, os lo debo decir, yo flipo porque, oye, cuando empecé a leer cómic y veía a esos autores y decía yo, me encantaría hablar con ellos. Pues gracias al canal, gracias a YouTube, lo estoy haciendo. Así que muchas gracias a Carten por haberlo hecho posible y muchas gracias a Rafael por vaya charla, vaya charla. Yo no hubiese terminado la charla, pero era la hora de cenar. Vendrá de nuevo Rafael porque es como esas clases de los catedráticos magistrales de la universidad que tú ibas, que ese profesor bueno que no tenía que pasar hoja de asistencia ni nada porque sabía que todo el mundo iba a ir a clase a escucharlo embelesado. Pues eso, así me he sentido yo con la entrevista a Rafael Fonteriz. Bueno, también hablamos un poquito de esto, que es una serie que me encanta, tendréis reseña pronto en el canal, con Dab Amnet. Con Dab Amnet, es que Rafael Fonterí ha hecho cómics con Roy Thomas. Es que no soy consciente de ello, tío. Genial, genial. Así que sin más, esto es Creadores, esto es Rafael Fonteriz presentando Olvido Culpable, pero hablando también de muchísimas cosas y hablando de muchísimo cómic. Así que os dejo con la entrevista. Pues bueno, como anuncié en la introducción, hoy en Creadores tenemos a Rafa Fonteriz, alguien que no haya leído cómic en España o Marvel, pues no lo conocerá, que creo que habrá poca gente, pero con nosotros tenemos a un entintador de dilatada trayectoria, a un dibujante que le ha dedicado a esto del noveno arte más de 40 años ya, valenciano y que bueno, lo conocéis, algunos lo conocéis como el entintador de Carlos Pacheco, también lo conocéis como el dibujante de Iberia Inc., algunos de los tiempos de Forum lo conocéis como dibujante de este Nocturno junto a Damasne, que no sé por qué no se reedita, que tengo aquí la rustiquilla de Forum y esto es increíble, dibujante de estilo clásico y que viene a presentar hoy, pues, esta maravilla, este cómic, Olvido Culpable. Y bueno, ¿qué tal, Rafael? ¿Contento ya con la salida? Ha sido mucho trabajo. Nervioso ya no, ¿no? Ya tantos años no te ponía nervioso, ¿no? Hombre, siempre te pone nervioso, porque nunca sabes exactamente cómo lo va a aceptar la gente. Y luego este tiene la particularidad, lo mismo que pasó con El lado salvaje, que lo he estado publicando y lo he estado publicando durante años a través de mis redes sociales, Ujú. tanto en mi blog, porque originalmente quería de alguna manera volver a revitalizar los blogs que han quedado prácticamente en el olvido. Y empecé ahí con El lado salvaje. Con el paso del tiempo surgió la posibilidad, bueno, una vez lo terminé, lo moví por editorial, surgió la posibilidad de salir en papel y la verdad es que me quedé bastante satisfecho. Con este guión, que lo tenía escrito también hace un montón de años para presentarlo cuando todavía se hacían concursos de novela gráfica en Ujú. FENAC y por editoriales y demás, pero se quedó en un cajón.
se quedó en un cajón. Yo estaba liado con otras cosas. Evidentemente, cuando estás en esos periodos entre proyecto y proyecto, vas al cajón, sacas a ver lo que tienes por ahí y dices, anda, mira, voy a echarle un vistazo. Entonces empiezas claro, como has estado haciendo otro tipo de cosas, empiezas a pensar qué cosas puedes incorporar de lo que has estado aprendiendo, incluso no solamente de TVO, sino en series de televisión, en películas, en lecturas, toda la información hasta que vas acumulando hace que te replantees a veces la historia. Y cuando empiezas a mirarlo, dices, ay, esto no lo haría así, esto no me gusta, eh, esto podría cambiarlo, si lo contara de esta manera, y empiezas a darle vueltas. Vuelves a aliarte con otro proyecto y se vuelve otra vez al cajón. Y así, poquito a poquito, con los todos los proyectos que vas haciendo, vas aprendiendo cosas, cuando hay parones lo vuelves a sacar. Y con el paso del tiempo me di cuenta que si no lo cogía y me ponía a dibujarlo, se iba a quedar ahí olvidado para siempre. Y entonces lo hice. Empecé a hacerlo. Ya había hecho unas cuantas páginas en formato vertical para presentar en editoriales y rápidamente así no, así no funciona. Que vamos a hacerlo en formato horizontal, lo empiezo a publicar otra vez como El lado salvaje y así me aseguro que una vez se está empezando a publicar, voy a obligarme a continuarlo y llevarlo hasta el final. Vale. Y así han pasado un montón de años, no sé cuántos ni los quiero contar, desde que empecé a prepararlo, desde que escribí el primer guión hasta que por fin ha visto la luz en papel. Y creo que de todo ese proceso han salido un montón de cosas que han enriquecido, siendo la misma historia, han enriquecido el relato. Han aportado muchísima más profundidad, tanto narrativa como gráfica, me refiero a la estética de la historia. Siempre manteniendo mi estilo clásico, que a muchos les recuerda incluso al TV de prensa, también por el formato apaisado, sí. Pero que, bueno, yo vengo de ahí, no vengo del TV de prensa, pero sí vengo como estudiante que ha ido aprendiendo con sus maestros del TV de prensa, entre otros muchos. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo quería destacar un poco eso, todos esos hitos en tu trayectoria, el premio Ignotus al mejor TV en 2004 por Avatar, como hemos dicho, dibujante de Iberia Inc., el entitador de Carlos Pacheco en Marvel Comics, también recientemente, en la etapa del Immortal Hulk de Al Ewing también has trabajado. Bueno, has publicado en Francia con el mejor trabajo del mundo y ahora traes este olvido culpable que, como acabas de comentar, ha tenido una larga gestación, por así decirlo, y claro, ya cuando has trabajado con tantas personas para distintos mercados, ¿qué le da a Rafael Fonteriz publicar un cómic nuevo? Porque recordemos que mucha gente me ha escrito cuando subí la reseña, oye, no sé si ese cómic me va a gustar o no. Y digo, Rafael lo ha colgado todo en sus redes, aquí no hay trampa ni cartón, Exacto, puedes leerlo puedes entero. probar y así Y, no te pillan los dedos, porque ahora gastarse el presupuesto que tienes mensual con las novedades a veces es muy duro. Y claro, ¿qué hay por ejemplo, el Rafael Fonteriz de 2025 que edita, que publica este Olvido Culpable de, por ejemplo, el Rafael que se mantiene y que ha cambiado, ¿no? El Rafael de los 90 que empezó a ser conocido en la escena del cómic patrio e internacional. Pues en realidad yo creo que lo mismo. Queda exactamente igual, el mismo
que tiene ganas de aprender, que se mete en embolados, en fregados de estos, pues muy bien por no sabes qué. Por un lado por la pasión, ¿no? Por otro por las ganas de no estancarte. Cada trabajo que he hecho me tenía que aportar algo, un incentivo, y en su momento fueron los superhéroes. Una vez probados los superhéroes, no, evidentemente no fue una carrera muy larga como dibujante. Luego me puse a hacer otro tipo de cosas, TVOs en color, TVOs en blanco y negro. Bueno, incluso tengo algunas pinceladas de TVO más infantil juvenil. Son pues aportaciones que hice en su momento en Kamaku, que con el paso del tiempo he podido colaborar con una publicación especial recogiendo a todos los autores que colaboramos en esa revista, con una página, y me permitió hacer otro tipo de... Bueno, dentro de la misma línea, porque yo nunca es que diga cambio radicalmente de estilo, pero sí una cosa más en estilo anime manga, salvando todas las distancias. Sí, sí. Pero que todo eso, todos esos retos que hacen que sentarte delante de una página en blanco no te suponga un castigo. Ujú. Cuando yo hablé con Carlos la posibilidad de entintarle, eh, era una experiencia que no podía dejarla pasar. Claro. Trabajar con Carlos, que ya nos conocíamos y que teníamos mucho en común, teníamos también muchas diferencias, que eso luego a la hora de trabajar sí que se nota, pero que básicamente nos entendíamos a la perfección. Y claro, la relación fue que él me iba poniendo, conforme íbamos avanzando, me iba poniendo como retos. Y decía, ¿y si esto lo hacemos así? Y claro, no te aburrías. Había cosas que al final no hacíamos como teníamos pensado porque el resultado no nos gustaba, y otras cosas que él tenía muy claras cómo las quería, y entonces me decía, ¿esto cómo crees que se podía hacer para que quedara así? Eso para un creador, un artista o como quieras llamarlo, Ujú. es muy gratificante porque no, lo que te digo, no tienes la sensación de que te has estancado haciendo exactamente lo mismo una y otra vez. Bien. Entonces, yo te decía, cuando empecé con este, que tenía ese guión, ese boceto, lo que ha cambiado es que he aprendido muchas cosas, y Ujú. afortunadamente en esto de los tebeos siempre hay algo que puedes aprender, siempre hay algo que te puede aportar desde otro medio, desde la pintura, la publicidad, el diseño gráfico, el interiorismo, hasta cualquier tipo de narración, series de televisión. Todos te pueden ir aportando recursos, y luego la habilidad que tengas ya para aplicarlos en tu trabajo y que funcionen. Por eso te decía, soy el mismo, pero más maduro con más experiencia, y si ahora volviera a, me llegara un encargo por hacer algo en superhéroes, estilo superhéroes y tal, la verdad es que me supondría otra vez un reto. No es que lo que ella Ujú. había hecho entonces, por ejemplo, si hiciéramos otra vez Iberia Inc., no podría planteármelo como lo hice la primera vez, porque ya ha pasado el tiempo, yo he aprendido otras cosas, tengo otros recursos y probablemente lo haría de otra manera. Me di cuenta también cuando hicimos esto que eh, es un poco complicado el equilibrio que hay entre hacer un TVO de superhéroes y, y hacer un TVO europeo. Pero esto lo comentaba muchas veces con Carlos, porque Carlos siempre decía, es que nos piden la calidad de un TV europeo eh, en, En los en, plazos. en un TVO de superhéroes que no funciona como un TV europeo. No tienes los mismos plazos, el ritmo de lectura es distinto, porque, claro, no son álbumes, no tienes que hacer cuadernillos, tienes que contar una historia en menos páginas, pero en más capítulos. Bueno, hay una serie de diferencias que aparentemente
todos los que leen TVOs dicen, pues es lo mismo, es hacer TVOs, contar una historia en imágenes, o con unas viñetas y ya está. Pero sí tienen sus características propias los distintos géneros. Entonces, el combinar, hacer un TVO con mentalidad europea de superhéroes o de superhéroes europeos, yo tenía la mentalidad en aquel momento de que no estaba haciendo un TVO de Marvel de los Cuatro Fantásticos o de los Vengadores, estaba haciendo un TVO de Marvel, en concreto Excalibur. Era mi Excalibur. Oh, Era el Excalibur que hace Alan Davis cuando coge la serie, él como guionista, se está haciendo un TV europeo con estética de superhéroes. Y ese era mi modelo, esa era mi referencia, aportando yo mis características propias. Pero lo que tenía en mente para combinar eso de hacer un TVO europeo para hacer un TVO de superhéroes, para mí el reto era estar pues, en la línea de un Excalibur y además de un Excalibur en ese sentido. El Excalibur que coge el propio Alan Davis y se lo lleva a su terreno. Es un TV muchísimo más europeo en ese sentido de espíritu que un TVO de superhéroes de dar bofetadas y malos malísimos. No tan maniqueo, con matices morales y con reflexiones. Era, era un reto muy bonito y yo estoy muy, muy contento, aunque desgraciadamente no pude terminarlo como me hubiera gustado, porque la lentitud con lo que lo estaba haciendo se me comió todo el tiempo y los últimos, ya, aparte de que tuve ayuda en la tinta, participaron Jesús Merino y Jesús Yugo, pues no estaba, bueno, los fondos, por ejemplo, prácticamente desaparecen, no pude dedicarle todo el tiempo que necesitaba por las versiones editoriales, evidentemente no podíamos claro. alargarlo indefinidamente. Ya metimos por medio el famoso databook con los diseños de personajes y con intrahistoria y demás, para que no hubiera un hueco muy grande entre el número 5 y el número 6. Pero bueno, yo creo que al final ha quedado ahí y creo que en el público ha quedado siempre como un buen recuerdo, con ganas de que Total. hubiera continuado, evidentemente. Total, total. Ahí tenéis en la ilustración de la izquierda una ilustración de Iberia Inc. Y está bien que todo el mundo la recuerde y que la verdad, pues bueno, no, creo que a todo el mundo nos hubiese encantado que siguiese. Bueno, también comentaba que si ahora te llegase algún encargo de superhéroe, ojalá Marvel, Marvel llame porque últimamente hay gente ahí dibujando que dices tú, uff, hay algunas series que las ves y dices tú, bueno, se lo está llevando todo de DC, lamentablemente. A los Marvelitas corren tiempos complicados. Y ya, Sí, ya que tenemos aquí. Sí, y es curioso porque la situación en DC parecía estar muchísimo peor que en Marvel. sí. Las películas de Marvel estaban funcionando. Ujú, De hecho, cuando yo estaba entintándole a Carlos la vida de la Capitana Marvel, que estaba más o menos en las fechas en las que se iba a estrenar la película y todo el mundo decía, oh, tío, estarás ganando una pasta, oh, esto, pues, la película que se va a estrenar. Y decías, se va a estrenar una película y ganar pasta, quien gane pasta con la película. A nosotros eso no nos toca. Pero la imagen que estaba dando Marvel es que era la meca de todos los que quisieran hacer superhéroes, mientras que DC iba dando tumbos. Pero la política editorial que se ha estado dando en los últimos años, en realidad no estaba muy por hacer buenas obras ni que los tebeos fueran los que tiraban del carro. Los que tiraban del carro al final acababan siendo las películas. Y esto totalmente. formaba parte del merchandising. Es una pena, pero en realidad lo que alimentó al cine, que eran los personajes y las historias que se creaban en los cómics,
ha acabado siendo eso, como una especie de vivero de prueba y sacamos personajes y vamos a ver si funcionan en una serie de televisión o en una película de cine. Mm. Que luego los guionistas que van a hacer la adaptación probablemente vayan a prescindir de todo lo que ha sido la historia anterior y que han creado unos guionistas de cómic, porque ellos son Claro. los guionistas de cine y claro, Ujú. tienen que dar su propia Y- versión. E incluso productos de cine bueno, te presentan una alineación de los Vengadores, una alineación de los Thunderbolts y se hace una serie regular con esa alineación. O sea, manda ahora el cine Ujú. sobre el cómic y al final la cancelan a los 10 números porque evidentemente no tiene, No lo no tiene. tiene contenido. No tiene Es, contenido. es un grandísimo problema y Carlos y yo hemos tenido conversaciones al respecto lamentándonos porque Mm. Carlos decía una frase lapidaria, pero que se ha convertido en un hecho. Marvel ya no hace tebeos de Marvel. Esa es la verdad. Ujú. Ya los personajes no tienen esa conexión con el público, porque tampoco se sabe a qué público se dirigen. Es un poco ir como dando palos de ciego, qué es lo que está de moda, qué es lo que se habla en redes, qué tipo de historias interesan a los chavales. Y no se puede ir así. No se puede, desde mi punto de vista, los editores sabrán, Ujú. porque tendrán todo el estudio de marketing y de mercado y para saber qué es lo que se está vendiendo, dónde se está vendiendo y quién lo está comprando. Pero cuando en nuestra generación nos acercábamos a un kiosco que han desaparecido. Desaparecido. Tenías desde el Pulgarcito hasta los fascículos de Burulán cuando empezó a publicar Príncipe Valiente y Flash Gordon, y Drácula y más. Y tenías, digamos que lecturas adaptadas más o menos a distintas edades y con estilos muy distintos. Y para nosotros todo eran tebeos. Todo eran tebeos. No Exactamente. hacíamos distinciones. Luego, conforme ibas creciendo, ibas encontrándote lecturas que se adaptaban más o menos a tus gustos. Y pasamos de los superhéroes al Metal Hurlant o al Totem primero, y luego al Metal Hurlant. Y luego podías irte por el lado europeo, por el lado de superhéroes, recuperar tebeos digamos que eran, como pasó con los superhéroes, recuperando material que te habías saltado porque se iban recuperando con distintas colecciones y tú ibas componiéndote pues una biblioteca a tu gusto, pero siempre de tebeos. Cuando los tebeos ya han desaparecido de los kioscos, ya hemos perdido ahí una batalla, cuando estás intentando ir tú detrás del público y no el público que vaya detrás de ti, hemos perdido otra batalla. Ujú. Y cuando estamos compitiendo con una falta de paciencia, vamos a decirlo así, es decir, tú no puedes apostar ahora a hacer una serie regular eh, que le digas al guionista, cuéntame esto, tienes todo un año para trazar una historia, para recuperar estos personajes, para recuperar esta historia que se trató levemente en tal sitio y si la recuperamos ahora, para que tenga esa continuidad, esa falsa continuidad, pero que Sí. le daba a los tebeos de Marvel su carácter especial. Si vamos en ese plan, sí, de ir a ver qué es lo que está de moda en TikTok o qué es lo que están hablando los chavales, porque quieres dirigirte a ese público y te olvidas de un público adulto, pues lo que vas a tener son lectores ocasionales y algún despistado que venga por las películas, Ujú. y que anécdotas de estas supongo que te habrán contado también, de gente que va a ver la película de los Vengadores y que diga, pero luego llega el padre y le da el TV. Mira, estos son los Vengadores y tal. No, estos no son.
Pero ¿cómo que no, no estos son los de verdad? Lo que has visto tú en Sí, el cine claro, no sí, son sí. los auténticos. Pero para El ellos son niño que los se auténticos. sorprende. Sí, el niño que se sorprende de "Ah, ¿cómo? ¿Que hay cómics de la película?" Y dices, Sí. no, por favor. No, por favor. Y lleva esto muchos años. Sí, es curioso, me encanta esa reflexión y además luego los compradores de cómics, los que mantienen las ventas son personas ya de mediana edad. Yo soy un rara avis, los de mi generación son un poquito rara avis, pero además con lo caro que están ya los TVOs, que tienes que tener, pues bueno, una solvencia económica. Ya los chavales, o sea, se hacen productos para atraer a los chavales que están en otras cosas, porque no están en otras cosas, y quien de verdad sostiene lo que es la industria, pues recibe productos que realmente no son para ellos. Entonces, queda ahí algo raro. Pero bueno, como decía Carlos Pacheco, ya Marvel no hace cómics de Marvel. Esperemos que en algún momento eso cambie. Y ya que está aquí en Hecho ahí la, en la pantalla, este nocturno, que es que a mí Ujú. me gusta mucho. A mí los ejercicios de recuperación de personajes siempre me fascinan. Me fascina. Y claro, esto salió, si no me equivoco, en Marvel USA, aunque Sí. recuperaba a un personaje Ujú, de Marvel UK, ¿vale? ujú. Y fue junto a Dan Amne y se quedó en 4 numeritos que lo recogió Forum. Pues quería preguntarte un poco, bueno, lo primero, ¿por qué se queda ahí y no la concluyen? Y luego, ¿por qué no se ha reeditado esto en edición española desde Forum? ¿Qué hay que hacer Pues, para reeditar las obras de nuestros autores? ahí sí que ahí sí no te puedo decir nada. La historia esta es que yo entré a trabajar en Marvel UK cuando toda la Mm, generación de españoles, pero yo entré en la siguiente. O sea, entraron Carlos, estaba Óscar Jiménez, está Pascual Ferri, estaba Salvador Larroca y luego empezamos a colaborar otros. Eh, en mi caso, es que una especie de maldición. Eh, estuve haciendo, hice 2 números de Wild Thing y cerraron la serie antes de publicar los míos. Y empecé otra, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo de Death, porque en ese momento era todo Death Duty. Death Duty. ujú. Y hice también, eh, creo que fueron 3 números y también cerraron, es decir, cerraron Marvel UK. Y entonces, como había, pues eso, una especie de concesión a Paul Nery, que era el editor en aquel momento, pues, se le respetaba todavía, Ujú. entonces le permitió hacer eh, algún producto para venderlo directamente en Marvel, aunque estuviera producido en Marvel UK, ya el sello Marvel UK no existía y era Marvel USA. Le dejaron jugar un tiempo y, yo estaba haciendo el cuarto número con otro guión, continuaba la historia y rápidamente me llega, por aquel entonces me llega un fax. Deténlo todo, páralo, espérate que te va a llegar un guión nuevo. Me llega el guión nuevo y digo, ya está. Era un guión que lo cerraba todo de una forma muy atropellada y estaba claro. Cerraron ya todo lo que se producía en Inglaterra. Vale. Algunos autores sí consiguieron contratos para hacer cosas, o sea, como guionistas o algún dibujante, pero la mayoría pues, se tuvo que buscar los garbanzos por otro sitio. Yo estuve haciendo unos números de el TVO que adaptaba las aventuras de Action Man.
que Vale. eso está absolutamente también inédito aquí y que a saber eso, cómo se podría conseguir, porque formaba parte del merchandising de las figuras de acción, De que aquí pequeño no, me tampoco se encantaban los vendían. Action Man. Lo voy a buscar en inglés, aunque sea, ¿eh? Pues, pues eso fue a raíz de eso, de colaborar en Marvel UK. Pero todo vino por eso, porque le dejaron a Paul Neri, supongo que porque lo respetaban, seguir haciendo algunos productos, pero como ahí estaba en plan recortes, o sea, de hecho, cancelar todo lo que se estaba cancelando de Marvel UK era porque en aquel momento no, las ventas estaban cayendo, y era un gasto y hay que recortar, pues recortamos. O sea, y periódicamente se hace eso, o sea, empiezan a inundar el mercado con colecciones y empiezan a cancelar. Sí. Cuando se llega a un momento en el que vuelven a repuntar otra vez, pues volvemos a aprovechar que ahora estamos en la dinámica positiva y volvemos a inundar el mercado con productos. Y ahora estamos, yo sinceramente, ni veo que haya aunque estoy desconectado, sigo yendo a librerías especializadas, sigo mirando qué se produce, porque me interesa ver, pues, a veces dibujantes, descubres dibujantes nuevos, hay dibujantes con muchísimo talento, y dices, hombre, no todo se ha perdido, ¿no? Mm, Que normalmente, o sea, hubo una generación de dibujantes que para mí podían haber hecho grandísimas cosas y que se perdieron, tipo Arthur Adams. ¿Qué ha pasado con Arthur Adams? Alan Davis prácticamente cayó en el olvido. ya. Kevin Nolan fue por su propia voluntad, porque Mm, también de los lentos, gente que dices, pero ¿qué demonios? Podrían estar haciendo, podrían estar marcando, ya fuera en DC o en Marvel, la línea estética, como en su momento, pues no sé, un Neil Adams, o en DC, García López, o Hacia sea, lo esos que marcan, digamos, el estándar muy alto y que Ujú, a partir de ahí, pues claro, incorporando, evidentemente, todo lo moderno que se puede ir incorporando. ujú, Recordamos cuando, que es otro de los fenómenos que tienen los TVOs en Estados Unidos, que muchas veces son perjudiciales más que buenos, es cuando aparece Jim Lee y aporta toda esa estética mecha, más proveniente de Oriente, ujú, y la incorpora a los superhéroes en Marvel, hace que el TVO avance en el tiempo más que si no lo hubiera hecho él. O sea, ujú. hay una cierta tendencia a mantener una cierta continuidad, y Ujú. cuando entra un elemento, en De su alguien que momento fue, por irrumpe. ejemplo, Neil Adams, y irrumpe viniendo del mundo de la ilustración, de la publicidad y sobre todo de la tira de prensa, con unos conocimientos sólidos, tanto narrativos como anatómicos, parece que lo revoluciona todo. Entonces aparecen, pues, gente que va siguiéndole la estela, unos con mejor y otros con peor resultado. Cuando entra Jim Lee, entra aportando todo ese tipo de cosas que se habían ido quedando tecnológicamente, en la parte tecnológica de los tebeos superiores, se habían ido quedando atrás. Él les hace avanzar muchísimo. Ujú, Pero luego, ¿qué pasa? Que degenera todo en un efecto estético que no aporta ya nada nuevo. Y ya se convierte en el tebeo de las pin-ups y las splash page y todo esto, total. y pierde la esencia propia de lo que es la narración gráfica. Cuando aparece Mazzucchelli y hace el Batman año 1, todo el mundo alucina. Sí, Así, este sí. es el que estaba haciendo aquello de Daredevil y tal, y ¿qué ha hecho aquí? ¡Qué maravilla esto! ¿Qué es? Y
surgen otra vez una serie de imitadores que se van quedando con los rasgos superficiales, pero no profundizan en esa reflexión que ha hecho Mazzucchelli para Exactamente. llegar hasta ese punto. Ujú. Entonces, en estos momentos yo no, ya te digo, no estoy viendo nadie que irrumpa eh, con, con esa fuerza dentro de ni de Marvel ni de DC. Sí, Y más un que, dibujante estrella. Pero yo creo que es complicado porque es que ahora los dibujantes, ahora los autores no tienen tanto conocimiento del medio, tienen una habilidad técnica tremenda, pero o sea, como le pasaba a Carlos Pacheco, que Carlos Pacheco conocía a los personajes, ¿no? Y ya es muy ujú, complicado, ¿no? Quizá sacar algo relevante, respetar al medio sin destruirlo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Irrumpir, hacer algo nuevo, pero manteniendo la esencia superheroica, ¿no? Yo creo que eso es más complicado y que salga eso a día de hoy ya con muchas cosas inventadas es más complejo, ¿no? no, además, es que hay una serie de problemas con esto que se los han buscado ellos mismos. El, el hecho de meter la continuidad le dio unas dimensiones al universo de Marvel que, que le daba verosimilitud. Cuando tú estabas en Nueva York y te encontrabas con Spider-Man pasando por Brooklyn o Ujú. eh, no sé, no Queens, recuerdo ahora, Queens, en Queen. Brooklyn, Queens. Eran barrios que existían en la realidad y que tú veías series de televisión y podías incluso reconocerlo. Todo el mundo conoce el puente de Brooklyn y todo el mundo conoce el Golden Gate. Y cuando este Daredevil, para nosotros Dan Defensor, estaba en San Francisco, tú reconocías que estaba en San Francisco. Puede parecer una chorrada, pero ese tipo de detalles hacían que resultara creíble. Podías, podías aprenderte calles de Nueva York, que luego, o sea, si veías una serie de policías en Nueva York, te podías identificar, ¿no? Decía, mira, estos escenarios son lo mismo que los que veo. Eso con el paso del tiempo eh, adquiere una dimensión que, como tiene un éxito comercial, lo hace imposible. Y Spider-Man, Ujú. Peter Parker no puede estar en 3 sitios a la vez, no pueden pasarle. Lo complica todo. Es, Claro. que hay un conflicto en la colección de los Cuatro Fantásticos en el que tiene que aparecer dos Vengadores, pero esos dos Vengadores tienes que coordinarlo de forma que en la continuidad de la colección de los Vengadores, esos dos de repente no estén. O sea, Sí, si tú sí. tienes un equipo de guionistas, si tienes una cabeza pensante y si hay una planificación buena, pues no hay ningún problema. Pero cuando tienes mucho éxito y quieres llenar los kioscos con miles de colecciones, eso es imposible de controlar. Ujú. Y luego tienen el problema del tiempo, el paso del tiempo. Cada X tiempo han estado volviendo a contar la historia de Peter Parker, adaptándola al lector supuestamente de esa Sí, época. total. Y claro, si tú ya llevas tropecientos años leyéndote a Peter Parker, que lo has visto en la secundaria, en la universidad, en sus Mm. primeros trabajos, con su primera novia, cuando muere Gwen Stacy, todos no nos lo podíamos creer, esto debió ser, ¿no? Un error, no puede ser, van a matar a la novia de... Ahora, dicen, una muerte, lo que sé, los X-Men. Sí. Tú dices, ¿y qué? Al mes que ¿Y qué? viene, al mes que viene. Bueno, ahí está. Entonces, metes por ejemplo, a Franklin Richards y dices, ¿no lo puedes hacer crecer? Porque si lo haces crecer, estás marcando paso del tiempo y tienen que crecer todos los demás. Ujú. No puedes continuar por ahí. Sí podrías hacerlo si quisieras, pero sabes que vas a perder a lo mejor lectores, esos lectores ocasionales que de repente quieren incorporarse a una serie
y va por el 138, por el 320. ¿Me tengo que leer los 320? En realidad no, pero lo que no sabes es, si nadie te lo dice, no, puedes empezar a partir de aquí y lo anterior, pues si quieres recuperarlo, lo recuperas, pero no va a tener tanta trascendencia para lo que vas a seguir leyendo. Ujú. Claro, Marvel no ha podido, ni Marvel ni DC pueden controlar eso. ¿Y qué hacen al Claro. final? Pues tú tienes un público que dice, va de los 7 a los 14 años. Pues le contamos, de los 7 a los 14 años le contamos una historia. Como es a los 14 se va a ir y tienes que traer otro nuevo de 7, le volvemos a contar. Spiderman le pica una araña radioactiva. Y ahora, en vez de regalarle esto, en vez de regalarle un microscopio electrónico, le van a regalar un Mac con Claro, un las iPhone mejores características el último modelo que ha salido. Mm, Y vuelves a contar lo mismo y vas a contar otra vez lo del tío Ben. ujú. Es complicado, es complicado. Complicado, sí, Pero muy se han complicado. metido ellos ahí en ese bucle y bueno, los lectores más veteranos pues acaban comprando la reedición 24 que recoge la guerra Kree Skrull porque sigue, aunque solo sea por una cuestión de nostalgia que te Claro, recuerda cuando lo leíste por primera vez y dices, jo, ¿cómo se hacían estos? Luego te lo lees y te resulta infantil, claro, pero, jo, claro. ya no se hacen TVO como los de Ya no antes. saben, claro, claro. que, es eso, es un factor de nostalgia muy importante, pero que al final te produce esas sensaciones. Sí, sí. Pero bueno, supongo que la gente que empezase en el 2000 con todo de Joe Quesada, Marvel Knight, pues también estarán, cuando vuelven a leer ese Daredevil, pues dirán, pues ya no se hacían tebeos como antes, ¿no? Ujú. Creo que cada generación tiene su Sí, tebeo, sí, ¿no? sí, sí. Y es lo que hay. Bueno, yo me quedaría aquí charlando contigo y hablando del medio del cómic superheroico, pues bueno, muchísimo tiempo, pero vamos a Olvido Culpable, que la verdad, que cosa más adictiva. Que me ha encantado porque uno cuando ya ha leído bastante, pues generalmente, y dependiendo del género, sabe por dónde puede ir la cosa. Pero claro, tú no has ido aquí a la acción, has ido a lo emocional. Y claro, las emociones son más complicadas de controlar que una trama, ¿no? Querría preguntarte primero, ya me has contado que esto has estado durante bastante tiempo y has ido subiéndolo en tus redes página a página, pero querría recordar un poco, que me cuentes cómo surge la idea primigenia, cuándo llega la primera idea de Olvido Culpable a tu cabeza. Pues en realidad se juntan distintas cosas. Una de ellas, no recuerdo, creo que fue en un salón de Barcelona en el que estaba invitado, y nos llevaron a un hotel, que era un hotel muy nuevo, pero que tenía adosado un edificio antiguo. Y se accedía pues, con unos pasillos, con su escalera y tal, el hueco de la escalera, y a un lado estaba el edificio nuevo y al otro estaba el edificio viejo. Y eso se me quedó ahí porque una de las magias que puede tener los hoteles, lo mismo que los vagones de tren, sobre todo los antiguos, los compartimentos, es Ujú. decir, piensas la cantidad de gente que ha estado pasando por ahí y el hotel nuevo te queda frío y sin embargo, cuando entras en la parte del hotel viejo, empieza como los fantasmas que hayan quedado ahí de todos los viajeros que han pasado, que unos tendrían una noche feliz y otros estarían preocupados porque tenían que vender al día siguiente y tenían que cumplir con unas cuotas de ventas y todas esas historias, ya te digo, es una tontería porque un hotel nuevo Ujú, también ujú. tiene eso. Sí, Pero sí. en un hotel así,
Entonces, el mezclar los dos mundos me resultaba una idea interesante. Y por otro lado está la historia de la Polaroid, que es, tú estás en un entorno absolutamente normal de tu vida cotidiana, haciendo las cosas que tengas que hacer en ese momento, y de repente hay un elemento distorsionador que aparece ahí y no sabes por qué, y empiezas a imaginarte que mil cosas. ¿No? Que ha entrado alguien, qué intenciones y por qué. Y luego, al ser esa Polaroid, que no es. Bueno, pues podría haberlo utilizado cualquier elemento, pero en este caso quería que fuera una mujer, Ujú, ujú. como suplicando. No es una imagen alegre, sensual y todo eso, más bien todo lo contrario. Sí, Y que en la mente de él se quedara impregnado quién era y qué le pasaba. ¿Y por qué lo de la Polaroid? También tiene su significado. Si tú encuentras una fotografía, tú haces una fotografía y tienes que terminar el carrete, luego lo llevas a revelar, que puede ser 4 días después o 4 meses después, y ese instante ya es un recuerdo, algo que te ha quedado en la memoria. Mientras que tú lo que caracteriza la Polaroid es que tú haces una Polaroid y sale al instante. Y es como si hubieras captado un instante en ese momento. No es un recuerdo, es el presente. Entonces, como si hubiera captado ahí lo que era ese instante. Y ese instante se ha quedado congelado. Entonces, ujú, juntando las dos cosas y luego, o sea, lo que es el olvido como un elemento, digamos que enlaza todas las historias, está de fondo desde los distintos tipos de olvido. Desde que, ujú. pues eso, está el caso del pueblo en el que por una decisión deciden no poner una estación del AVE ahí y la ponen no, más lejos y acaba olvidándose ese pueblo. Olvidándose. Está olvidado de todos, olvidado de la industria, olvidado de los políticos, Ujú, perdiéndose. Está la madre de la chica, que no lo digo, pero también tiene problemas en ese sentido. Es decir, sería ujú, un Alzheimer o algo similar. No lo especifico, pero que lo dejo entender. Entonces, luego está si hacemos un spoiler, el trauma de él, que también tiene que ver ujú, con el olvido. Entonces, todo de alguna manera está hilvanado a través de lo que es el olvido y las consecuencias del olvido. Y esa idea fue tomando forma. En un principio iba a ser más un thriller. De hecho, en los extras hay un momento que pongo en las páginas originales del story en el que se insinuaba la persona que había hecho esa Polaroid y entonces iba a tratar de descubrir y darle un nombre. Y el pueblo tenía un nombre, el hotel tenía un nombre y con todas esas revisiones a lo largo del tiempo que he ido haciendo, dije, no, queda mejor porque luego dices, "Ay, ¿pero qué pueblo era? No recuerdo el nombre. ¿Por qué? Porque no lo he dicho. No recuerdo el nombre del hotel. ¿Por qué? Porque no lo he dicho. Entonces, ese tipo de detalles los he ido puliendo con las distintas reelaboraciones. Y en el caso no importa, no importa quién fue el responsable. Si es que hubo un ujú, responsable y no fueron en parte todos. No importa el nombre de la mujer, porque al final, aunque sí quería ponerle nombre y cara, dices, si es que en el fondo no es lo que importa es que alguien lo ha recordado. ujú.
pues, por lo menos alguien le ha dado una Un conclusión, cierre, un final. un cierre exacto. Ujú. Ya, un poco la idea iba alrededor de eso. Y entonces ya te digo que a lo largo de todo este tiempo iba puliendo ese tipo de detalles para quedarme más en la parte quizá más difícil, porque no hay acción, no hay persecuciones, no hay peleas. Ujú. Y todo es muy visual, que probablemente te lo hayas leído en nada, en un Plis Plus. Lo devoré, lo Porque devoré. No lo es, pude leer el día seguido porque yo suelo leer por la noche, ya tenía que apagar para dormir y al día siguiente trabajar, pero al día siguiente fui a trabajar y de hecho es una sensación que me gustaba mucho porque de pequeño iba al colegio y lo típico, ¿no? De pequeño vas al colegio y estás deseando volver lo típico, ¿no? Después de Navidades, volver para jugar con tu juguete nuevo, ¿no? Pues yo estaba ujú. deseando terminar porque te engancha y es un thriller psicológico en todas reglas. Todas reglas. Hay muchas secuencias que yo las estaba visualizando eh, con, salvando todas las distancias, con una intencionalidad muy cinematográfica. Es decir, podemos reproducir este tipo de cosas sin el movimiento y sin el sonido. Entonces, las secuencias por ejemplo, de la exploración urbana en el hotel eh, cerrado, y yo intentaba captar lo que sería si eso estuviera hecho en imagen real, con su música de fondo, con su iluminación, con su ritmo. Se podía intentar jugar con la secuencia que durara lo que yo creía que era conveniente, alargarla, siempre pensando en la disposición de la página, teniendo en cuenta si era en página par o página impar, para jugar también a veces con el efecto sorpresa. Y, y tratar de transmitir ese tipo de impresiones que podía llevarte cuando estuvieras viendo eso en una pantalla. Está muy pensado en ese sentido, pero al mismo tiempo lo que te permite la, la página de historieta, que es la composición de viñetas, la estructuración de las viñetas, eso no lo puedes hacer en una pantalla. La pantalla tiene las mismas dimensiones y cuando se ha intentado jugar con ese tipo de cosas no funcionan. Y, y tratar de mezclar los dos lenguajes se puede, pero cada uno adaptándolos a su propio Sí, lenguaje. Entonces yo pensaba mucho en ese tipo de secuencias y de tratar de transmitir lo que se podía transmitir en una película, en una serie, pero sin perder de vista que estaba haciendo un TVO y jugando con la paginación de un TVO. Y luego hay otra cosa que también te lo permite el TVO, que no te lo permitiría hacer un audiovisual, y es que cuando la secuencia, digamos, está más pegada a la realidad, la fragmentación de las viñetas es más clásica, digamos. Y cuando entra más dentro de la mente del protagonista, las viñetas se van descomponiendo, que es también un detalle para que el que lo esté leyendo, de alguna manera, entre dentro de la mente del personaje protagonista, aunque sea de una forma inconsciente, viendo digamos que la estructura de la realidad se está desmontando. Es un juego así un poco sutil para transmitir. Ahora estamos en una realidad y está hablando por ejemplo, con el ex policía en el bar y es todo como muy normal. Pero cuando entra en su cabeza en Sueño. funcionamiento, ya digamos que la estructura de las viñetas a veces varía. Claro. Es Y un eso al poco. principio
puedes darte cuenta o al principio, la primera vez que te pasa no, pero cuando te pasa 2 veces dices: "Oye, aquí pasa algo". Es que, a mí me yo llegué a un momento en el que dije: Espérate, espérate, ya con los sueños, las ensoñaciones, ya, yo me cuestionaba todo". Digo, me sentía un poco el personaje, me estaba cuestionando, de todo y digo: verá que el personaje está loco, verá que, ¿sabes? Como que había muchas hipótesis Ujú, sobre cómo podía ser el final. Y mira, precisamente lo que decías de adaptar, de conservar el lenguaje y saber que estás haciendo un cómic que ahora muchos guionistas de cine y tal, que a lo mejor no saben mucho de cómic y como no pueden sacar, pues bueno, porque una película, una serie puede costar más, pues se meten al mundo de la novela gráfica y sin entender el lenguaje del cómic y pasa lo que pasa, ¿no? Y aquí, claro, aquí está muy medido. Lo que se puede hacer en el cómic que no se puede hacer en una película es ir marcha atrás. Que también puedes pasar la página hacia atrás y revisar. Y yo sí. llegaba en algunos momentos, no sabía si era el protagonista el que estaba loco, si era la del hotel, que pasaba algo con la del hotel, la del hotel podía ser un espíritu. Había muchas incógnitas que todas están bien medidas y al final cierra y a mí me ha... Vamos, yo y otros amigos que también se han podido leer, creo que coincidimos todos en eso, ¿no? Que está todo muy bien hilado. Y eso es algo que... Y luego hay un par de, bueno, uno que es muy evidente, es un homenaje y además coincidió, hubo una de las entregas que hice, se la dediqué a David Lynch porque le hacía el homenaje absolutamente descarado con las cortinas rojas. Y, me, me quedó o sea, digamos que el retorno de Twin Peaks, la última temporada de Sí. Twin Peaks, la reciente, me pareció tan brillante que me quedó esa imagen ahí permanente, las cortinas rojas. Ujú, Y luego hay otro homenaje que este es más sutil, que es en el bar, que es directamente un homenaje al Resplandor de Kubrick, ujú, otro sí, 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 sí. de mis fetiches. Sí, sí, sí. Cuando le está hablando con el camarero, obviamente, los que no se lo hayan leído, que ahora cierren los oídos, que evidentemente es un fantasma. Territorio, territorio spoiler. Bueno, no, esperemos. Yo creo que ya muchas veces la gente cuando ve estas entrevistas la escucha cuando empieza, cuando ya están convencidos, la pausan, se compran el cómic y ya luego ven el resto, ¿no? Decías eso, lo de las cortinas rojas. En los extras que los enseñé en la reseña, que hay storyboard, bocetos, páginas a tinta. Ya las páginas a tinta tienen una potencia enorme. ¿Por qué te decides por el bitono en este olvido culpable? Pues si alguien escarba por mi blog, hay, hay rastros de cuando empecé con, con esta historia. Ujú, Fui haciendo pruebas en aquel momento buscando qué tipo de estética le podría, pues otra de las cosas que hago yo muy a menudo es qué tipo de estética le puede funcionar al relato. El que recuerde también en mi trayectoria, cuando colaboré con el Víbora, que hice una serie que era Efecto Dominó, eh, hice una interpretación en aquel momento eh, con la estética superheroica que llevaba yo, que en esos momentos estaba desarrollando. Y con el paso del tiempo, cuando surgió la posibilidad de terminar, porque es una historia que también quedó sin final, surgió la posibilidad de terminarla
que al final salió en formato novela gráfica en blanco y negro. Antes de eso había hecho unas pruebas para DC. De hecho, la editora que vino, bueno, la asistente de la editora que vino de la línea Vértigo se llevó el efecto dominó, que le gustó mucho, pero que luego no sirvió para nada. Yo antes de eso había hecho unas pruebas para hacer Hellblazer, que era una de mis series favoritas y que yo sentía que podía gráficamente aportar también algo ahí. No funcionó, evidentemente, pero yo esa estética que había desarrollado para esas páginas de Hellblazer la apliqué para efecto dominó porque pensaba que iba a sacar muchísimo más partido de la historia en esa estética. Entonces, con esta incluso hay pruebas de color, pero en todas esas revisiones de las que estoy haciendo cita, iba planteándome cómo hacerlo. Había hecho el lado salvaje, lo había hecho en un bitono que en realidad era más, porque hay un tono en el tiempo, un color en el tiempo presente, hay un color en los flashbacks y luego hacen unos momentos de delirio que son a color. Esta lo veía en blanco y negro. Y con un blanco y negro contrastado porque iban a ver las escenas estas que te comentaba, ¿no? Del Urbex en el hotel cerrado, muy oscuro, degradado. Yo pensaba que esto pedía un blanco y negro muy potente. Pero para darle más riqueza y más matices, se me ocurrió escanear una textura de papel, que es la que he aplicado al fondo. Y sobre ese sacar luces y sombras. Mantener un blanco y negro muy potente, pero todo lo que es el trabajo de iluminación, parte de que el fondo ya por sí aportaba una textura, era como si estuviera trabajando sobre un papel ya con un tono y trabajando con aguadas y con watch blanco sacando luces y sombras. Y eso pensaba que le iba a dar el tono a lo que iba a ser la historia. Y luego aportar los puntos estos de color que iban a remarcar las distintas escenas y las distintas situaciones. Entonces, de ahí que hay el flashback está tratado de una forma diferente, aunque mantengo lo mismo, es decir, cambio el color, pero mantengo esa textura y lo mismo, luces y sombras. Y luego solamente aporto ese poquito de color en el momento de la esperanza. Que por cierto, para los que no sean de Valencia, hay un pequeño chiste interno, y es cuando él le pregunta qué hace para volver, ella le dice, ten fe. En la imagen siguiente, lo que se ve es el hospital donde está el ingresado, que es el hospital de la C de Valencia. Y entonces no aporta nada a la historia, es un chiste interno. Sí, un guiñito, sí. Que ya te digo, los que sean de Valencia pues lo pillarán, pero los demás no. Y tampoco se pierden nada, vamos. Son el tipo de chorraditas que a veces se nos ocurre. Genial, genial. Sí, porque vamos, viendo en los extras, las páginas entintadas, pues ya tenía muchas, como digo, funcionaban muy bien, pero claro, lo de la textura del papel me ha encantado, me ha encantado. Es un recurso tremendo. Digamos que para los que estén interesados, lo que se ve en esas páginas entintadas es lo que hay dibujado sobre papel. El resto, texturas, iluminaciones, todo esto es digital, es Photoshop. Que es una herramienta, vamos, utilísima, porque además te permite, cuando te equivocas, hacer de repente te das cuenta de que te has equivocado, que es esta cosa que tienen los TVOs, que, por ejemplo,
tú has vestido a la persona de una determinada manera, si no lo haces seguido y lo dejas en el cajón y lo vuelves a retomar con el paso del tiempo, luego te das cuenta de, ay, no, si este no, aquí tendría que llevar la camisa de esta clase y tal. Bueno, gracias a Photoshop no tienes que repetir la página ni hacer recortes y pegar encima. Y ese tipo de cosas antes eran un follón y ahora, gracias al Photoshop, pues las puedes Sí, hacer sí, sí. sin problema. Y ya te digo, A o ver si sea, te cayó la boquilla. es un, no sé si es un 50-50 digital y Sí, manual, pero yo sigo dibujando en papel con mi lápiz y luego las plumillas y los pinceles. sí, como que en tinta también es tradicional y que luego ya Mm. le metes los efectos gráficos. Yo entrevisté a Luis Montes, un autor de Planeta Manca, que me comentaba que él también trabaja, tendrá mi edad más o menos, y era curioso porque él trabaja también en tradicional, tanto el lápiz como la tinta. Y es que él escuchó a Guarnido en una conferencia diciendo que con esto del entintado digital muchas veces parece que el entintado siempre lo hace la misma mano, ¿no? Que Sí. parece ser que la imperfección que te da el entintado tradicional pues le da personalidad al dibujo, ¿no? Y eso se aprecia mucho, aunque claro, también es más tedioso, ¿no? No, vamos a ver. Aquí pasan varias cosas. Una es que tú quieras ir muy rápido aprendiendo. El, el entintar es un proceso muy largo porque tú empiezas por aprender a dibujar, porque si Ujú, no sabes dibujar, no sabes entintar, porque los volúmenes no se dan al azar, tienen una lógica, que puede que no sea realista en muchas ocasiones, pero sí tienen una lógica. Indican dónde está la iluminación, indican los volúmenes. Entonces, no es una cosa que digas, no, yo lo repaso, ¿no? Es el chiste es, no, ujú, ¿qué haces? ujú. Soy tintado, es que lo repasa. Pues no, es una cosa mucho más complicada. Y la gente que intenta incorporarse a esto muy rápido porque quiere trabajar ya y quiere vender ya sus historias y quiere hacerlo todo ya, busca atajos. Y ese puede ser uno de los problemas. Porque uno de los secretos del entintado es que todos, cuando escribimos, tenemos un trazo, ejercemos una presión sobre el papel, que es lo que enfatiza también nuestra propia escritura. Esto es exactamente lo mismo. Tú estás haciendo aquí una especie de caligrafía en la que si, si aprietas mucho necesitarás un tipo de herramienta, si no aprietas mucho necesitas otro tipo de herramienta, si eres más gestual, porque tú, como vemos en la letra, que unas son muy redondeadas y otras son muy dientes de sierra, cada uno explica más recto, más torcido, más grueso, más fino. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, tú te tienes que sentir cómodo con la herramienta. La herramienta es, la que se adapta a ti o más que tú la que tienes que adaptar a la herramienta. Ujú. Entonces tienes que probar con pinceles de distinto tipo, con plumillas, plumillas de distintas durezas, rotuladores, porque ahora hay millones de rotuladores que simulan, ¿no?, el pincel o lo que sea. Y luego, conforme tú vas desarrollando tanto la parte de dibujo como la parte de entintado, llegas a desarrollar también tu propio estilo, tu propia personalidad, que es lo que va a definir tu trabajo. Entonces, si tú intentas llegar al, este es mi estilo, saltándote todos esos pasos del medio, pues tus resultados o son mediocres o si son muy buenos porque tienes mucho talento, te van a impedir evolucionar demasiado. A menos que tengas esa conciencia de, o sea, voy a cambiar, esto ya me siento aquí que estoy repitiendo, no evoluciono, me siento atascado.
tienes esa conciencia, vas a seguir profundizando en tu trabajo. Si no, te vas a quedar con esto. ¿Qué pasa con el entintado digital? Que a menos que intentes probar con distintos pinceles que también te los permite, es cierto, es un entintado muy frío que prácticamente despersonaliza al entintador y que tú, es que hay momentos en que no sabes quién es el entintador. Antes reconocías a Terry Austin o a Tom Palmer. Total. Ujú. Ahora ya eso resulta difícil. O sea, se puede, se puede respetar, porque ahora mismo, con todas las herramientas, no solamente el Photoshop, sino el Clip Studio Paint, puedes jugar con un montón de pinceles y texturas de pincel y demás, y puedes acercarte mucho a lo que es el papel, la tinta y el papel. Pero como tampoco se está trabajando tanto así, porque tú, y en este caso, el oficio de entintador viene muy ligado al cómic norteamericano de superhéroes, porque aquí es el cómic de autor y yo me lo guiso y yo me lo como. Y si no llego a tiempo, pues a lo mejor conozco a alguien que me pueda ayudar a terminarlo. O como quieras. Es decir, soy perezoso y entintar me cuesta mucho, pues llamo a este amigo que lo hace muy bien. Pero no es lo normal. Pero sin embargo en Estados Unidos sí. Y eso va ligado a una producción brutal. ¿Qué dices? 22 páginas al mes, más portada, sí, pero tiempo real son 22 páginas que a lo mejor son 17 días. Ujú. Pues cuando llega el guión, cuando llega un pequeño de retraso y tal. Y luego el colorista es el que acaba pagando el pato, porque es el que menos días le quedan para terminar el TV. Ujú. Entonces, el oficio de entintador aquí se ha entendido mucho como trabajar en Marvel o DC. Y entonces, con el entintado digital, tú vas mucho más rápido y te permite, pues eso, digamos que saltarte unos pasos intermedios y dar un acabado que parezca profesional, que parezca. Pero yo estoy de acuerdo en que se ha despersonalizado bastante lo que es el entintado. Luego, para remate, el color digital ha llegado a anular prácticamente el trabajo del entintador. Con lo cual, ese entintado uniforme, más bien frío, cubierto con colores digitales muy potentes, ¿qué ha hecho? Que, o sea, no tenga ninguna importancia el entintado. Ujú. A veces es que ni te das cuenta. No es ese, eso, que decíamos, un Terry Austin, un Tom Palmer o un Kevin Nolan. Cuando Kevin Nolan cogía a cualquier dibujante y lo entintaba él y Ujú. acababa haciendo un Kevin Nolan. Claro. Es, eso, pues ahora no, ya te digo, no es importante. Es un poco frustrante, pero es la realidad. Ujú. Yo, aparte de a Carlos, también tinté a Joe Bennett, tinté a John Romita Jr., a pocas páginas, porque siempre eran encargos de, oye, que esto tiene que estar para el lunes, o esto tiene que estar para el viernes. El viernes tiene que pasárselo al colorista para que el lunes vaya a imprenta. Entonces eran 5 páginas de este, 7 páginas de este, 2 páginas de Barry Kitson, una portada de Bennett, una portada de dos portadas hice de Ron Lee. Entonces todo eran trabajos así de, oye, necesitamos. Y ahí los entintadores tienen una función clarísima. Y es que todo vaya, la maquinaria no se pare. Ujú. Pero la importancia, la relevancia que podía tener el entintador, ahora mismo no la tiene porque la tiene el colorista. Claro. Entonces, yo no sé si es un oficio que va a acabar desapareciendo, pero
casi, casi. Ujú. Y luego este es un problema económico. Es que hay muchos dibujantes que ya quieren entintarse porque Claro. los precios, ya dices, hombre, Ujú. pues eso sí, te descuentan una parte. No cobras como dibujante y como El tintador. entintador. Ujú. Ahí han hecho el truquito. Entonces, digamos que te compensan, que dicen, no, entonces este no va a acabar tanto el dibujo porque se lo va a entintar él. Y entonces se hace un juego aquí, Sí. pero La el banca dibujante gana gana. siempre. Pero Mm. el dibujante va a El ganar dibujante gana más. más. Y Ujú. luego va a controlar también el acabado. Eso en muchos casos es importante. No sabes quién te va a tocar. Ujú. Eh, por ejemplo, cuando yo hablé con Carlos fue en un momento en el que él estaba cambiando continuamente de entintadores porque no había ninguno que le terminara de convencer y bueno, pues unos lo hacían mejor, otros lo hacían peor, pero nunca llegaban a lo que él pedía. Y, Ujú. y aproveché ese momento. Digo, pues mira, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca. Y con el paso del tiempo se ha demostrado que no lo habríamos hecho nunca, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Yo estuve en una charla organizada por José Luis Vidal, que participaba Pascual Ferri, Jesús Merino y Rafa Marín, y hablaban bueno, de cómo se peleaban Pascual, Carlos y Salvador por el entintador, por los entintadores, porque claro, le tocaba cada entintador y cuando venía un entintador bueno, pues los tres se peleaban para llevárselo ellos, ¿no? Creo que es una figura que no ha de perderse y me parece que hay auténticas maravillas. Lo que pasa es que, claro, ahora lo que comentas, ¿no? En un mes sacar este cómic y además mm, 20.000 cosas más. Bueno, en fin, las prisas, ¿no? La sociedad de la Sí. inmediatez y de la rapidez. Bueno, sí, si tuviéramos tiempo te contaría algunas anécdotas, pero yo he participado en un solo comic book de 22 páginas en el que éramos tres entintadores más el dibujante y tres coloristas. Madre mía. El- Cada uno de los entintadores tenía eh, adjudicadas unas páginas que tenía que enviar a un colorista determinado. Entonces, tocaba la Una página gincana, 8, una gincana. la 8 y la 11, y la 8 y la 11 las tenía que colorear fulanito. Y Madre mía. éramos para un solo TVO de 22 páginas. Pero es eso, tenía que estar en una fecha determinada y tú ibas terminando página y enviando al colorista. Y así. Qué locura, qué Luego, claro, locura. la lista de créditos, a veces ves la lista de créditos y ves tropecientos nombres y dices, "Bueno, pues, pues ya sabes por qué. ¿Por qué? Claro. Porque ese TVO de 22 páginas más portada se hizo en 5 días, en 7 días. Luego, luego también piden el resultado, ¿no? Que sea como un TV europeo. Claro, claro. Por No, es ahí, que no has ¿no? dibujado bien el pie, es que no salen Claro, los cordones de las botas. Hombre, por favor. es, pues ahí está. Mm, mm. Pues, Bueno, y anécdotas de esas te podría contar unas cuantas. Es, trabajar pues, dentro trabajar dentro de una industria como esta te lleva pues, a situaciones de estas locas, ujú, de muchas, estar, muchas. pues, Claro. con los distintos emails para saber a quién tienes que te envíen las páginas a lápiz, en fin, es, es una locura, pero Claro. claro, es la industria y está hecha así. El guionista entrega cuando entrega, el dibujante entrega cuando entrega, arrastra a los entintadores, ya te digo, el último de la cadena, que es el colorista, es el que se come todo.
Todo marrón. y luego, Sí. y luego no te pongas enfermo, no tengas un día malo, Mm. que no te van a decir, no, no te preocupes, no pasa nada. Tómate el día de descanso y continuarás mañana. Ujú. Mm. En Sí, fin, sí. Pues bueno, yo encantado de que te pase otra vez y que cuentes todo las anécdotas que tengas y todo el conocimiento que atesoras, por estas cosas me he hecho yo un canal de YouTube para poder hablar con los dibujantes a los que leo y de los que disfruto de su dibujo y me parece que estos ratitos son impagables, son impagables. A todos los que nos estáis viendo, Olvido Culpable, editado por Carten. Aquí lo tenéis, de verdad, súper recomendable. Si os gusta Twin Peaks, súper recomendable. No vais a soltarlo una vez que lo empecéis. Rafael, muchísimas gracias, de verdad. Es que me lo he pasado como un niño chico. bueno, no te digo yo nada. Si se trata de hablar de TVOs, podemos echarnos horas que, vamos, todo lo que haga falta. Pues bueno, te tomo la palabra y te volveré a invitar para hablar de forma distendida, porque, hombre, también quería yo dar un poco de visibilidad a Olvido Culpable y ya nos pondremos a hablar de forma más general de cómics, porque la verdad es que se aprende un montonazo. Pues, a ver, cuando quieras, ya te digo. No hay problema. Si vamos a hablar de lo que nos gusta, Eh, pues, ¿qué vamos a decir? Va a faltar la cervecita delante, pero bueno. eso ha faltado, eso ha faltado. Bueno, te voy a preguntar, no sé si ahora con el lanzamiento del Olvido Culpable tienes alguna presentación, algún evento, feria al que vayas a ir. Pues de momento tengo confirmada, lo que pasa es que no te puedo decir ahora la fecha porque no estoy del todo seguro, por si se me olvida. Pero hay una presentación, hay dos presentaciones en Alicante, una en Ateneo, otra en la Casa del Libro. En Valencia también tenemos una y más adelante también habrá en Castellón, o sea, en la zona, en Mm. principio. Pero bueno, yo estoy dispuesto a que me inviten a cualquier parte. No, me pagan el viaje y las cervecitas y arreglado. Perfecto, Me perfecto, vendo fácil. perfecto. Sobre todo por eso, porque es como vamos a hacer una charla de amiguetes, porque a todos nos interesa lo mismo. Puede que luego no estemos de acuerdo más en una cosa o en otra. Mm, Que a ujú, mí me gusta este autor, a ti te gusta. Bueno, ujú, ese tipo de cosas. Pero de eso también se aprende. Así, ujú. puntos de vista, no sé, que alguien quiera comentar y que diga, pues aquí en el guión, agujeros de guión, y dice, pues lo tendré en cuenta para la próxima vez. O sea, Claro, tampoco me importa. total, total. Qué Pues, bonitos son los TVO. sí, Pues lo sí dicho, y que duren, que no que se duren, que duren. pierda, no se Sí, pierda. sí, no se podrá perder. A lo mejor se pierde lo que es la industria, pero la historieta es un lenguaje que creo que no se puede perder porque que siempre ha estado ahí. Es inherente al ser humano contar cosas mediante imágenes y textos, se ha hecho desde siempre y siempre se hará. La industria, las editoriales, no sé, pero bueno, autores y lectores siempre habrá. Eso, Ya que se pueda vivir de ello, que no, pues bueno, ya es veremos verdad. cómo sale. Y atentos a mis canales, que en poco habrá sorpresa. Ojo, ojo. Lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo sigáis y de todas formas, si no lo seguís, yo ya retuitaré, compartiré y, muchos de estos verbos en inglés que no entendemos, pero que os llegará, que os llegará. Pues eso, Muchísimas gracias, Rafael. nada, un placer. Y muchísimas gracias a todos vosotros que veáis esta entrevista, comentar lo que queráis aportar y nada, nos vemos en el próximo vídeo, entrevista o directo de la biblioteca. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, habéis visto como lo que estaba diciendo en la introducción no me estaba quedando corto. Pues bueno, tremenda entrevista. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a Daniel Díez de Carten y a Aymara por hacer posible esto, de verdad. No creo
hubiese sido como en el diario de Patricia, ¿no? Si yo le escribo y me dice, ¿y usted quién es, no? Pero bueno, cosas de la divulgación. Me ha encantado, espero poder entrevistarlo más veces y de verdad, pues, leed Olvido Culpable, leed Tiberiaín, si no lo habéis leído. Este Nocturno ya os subiré la reseña, pero bueno, ahí está en Wallapop, que lo podéis conseguir y de verdad, un auténtico lujazo. Bueno, espero que os haya gustado, comentad, os podéis suscribir y dar like. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, evento, directo, sarao de la biblioteca de Michael. Hasta pronto.